¿Quieres pasar de un survival simple a uno totalmente renovado? Unos que mejoren por completo el juego que conoces. Pues este video es el indicado porque hoy te mostraré mi top 10 los nuevos y mejores add-ons survival para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Ya para comenzar, le mando un gran saludo a las siguientes personitas. Si quieres un saludo, comenta la palabra add-ons o tu favorito de este video. Así que bien, sin más relleno, comencemos con la review de estos add-ons. En este primer puesto te traigo al Mystic Weapon add-on. Las armas místicas son armas mágicas formidables, cada una dotada de atributos únicos en los que se basan sus habilidades. Las armas y armaduras están asociadas con varios tipos elementales. Cada uno de ellos se puede elaborar utilizando un elemento de piedra. Las piedras elementales son elementos raros y valiosos que se utilizan en la elaboración de varias armas y armaduras místicas. Habrá 8 tipos distintos de piedras elementales, que la de tierra, fuego, agua, hielo, viento, rayo, luz y oscuridad. Estas piedras sirven como materiales de elaboración para las diferentes armas y armaduras místicas. Contaremos con distintos bastones, como es el bastón de evocación, el cual ataca a todos los objetivos con colmillos. Asimismo contaremos con el de agua, que desata olas de agua y empujan ligeramente a las entidades, además del bastón de viento, que levanta a todos los objetivos en el aire, causándoles daño por caída, junto con el centro o bastón de hielo, que congela a las entidades. Sin duda un complemento perfecto de nuevas armas, y lo mejor de todo es que sin romper el juego. En el siguiente puesto tenemos al ya actualizado Levels Store add-on. ¿Quieres una forma de almacenar tus niveles o simplemente quieres tener tus niveles de experiencia asegurados sin temor a que se pierdan al momento de morir? Pues este complemento simplemente es perfecto, ya que agrega 2 bloques con los cuales podrás aguardar tus niveles. Estos no se almacenan dentro del bloque, pero el nivel almacenado es diferente según el jugador. Para utilizarlo simplemente tendremos que pararnos encima del bloque de drenaje, el cual drenará nuestros niveles de experiencia. Si los quieres recuperar simplemente tendremos que pararnos encima del infursor de nivel. De esa forma estaremos recuperando los niveles de experiencia que almacenamos. Hay más que igual forma podremos ver cuántos hemos almacenado con simplemente darle clic. Hay más que podemos aumentar la velocidad de drenaje, de igual forma interactuando con el bloque o haciendo clic derecho. Estos bloques son fáciles de elaborar. Para ver su receta simplemente tendremos que entrar a la mesa de elaboración para en la siguiente forma obtenerlos en el survival. Pasando directo al siguiente tenemos al que se llama Assisting Wirebirds add-on. Este add-on agrega una gran variedad de wirebirds que aparecen en tu mundo de supervivencia y puedes domesticarlos cuando son bebés. Contarán con 3 tipos de ataques que podremos usarlos en Minecraft. Este complemento hará un total de 6 armaduras que se pueden crear con unos elementos. Además que todas las armaduras están igual de protegidas que la armadura de diamante, pero tendrán más durabilidad. Ahora iniciar con los dragones, podremos domarlos, deberemos darle carne para que el bebé quede completamente domesticado. Cuando matas a un wyvern hay un 10% de posibilidad que arroje un huevo, el cual podremos eclosionar. Deberemos ponerlo en el suelo y esperar 20 minutos a que se rompa y darle carne cruda. Estos contarán con un patrón similar de ataque. Debes tener bastante cautela, ya que no serán bastante fáciles de vencer. Sin duda perfecto para salir de la monotonía. En el siguiente puesto tenemos al que se llama Minecraft Fortify add-on. Minecraft Fortify es una combinación de varios conjuntos de armaduras y herramientas, cada uno con sus propias habilidades únicas, además de ser compatible con cualquier otro complemento activo en tu mundo. Este nos estará agregando varias herramientas y armaduras con un contenido que se tardó más de un año en crearse. Primeramente, para elaborar cada una de estas herramientas deberemos entrar a la mesa de elaboración. Desactivando la siguiente opción podremos ver las recetas de cada una de las herramientas. El complemento tendrá una armadura de guardian, una nueva armadura que podremos fabricar con fragmentos que al momento de que algún mob nos golpee recibirán el ataque del guardian. Además que tendremos la armadura fantasma, que tendrá como arma principal un látigo que podemos usar para dar daño a la mayoría de mobs. También contaremos con una armadura de obsidiana brillante e incluso una armadura de cobre, la cual sí o sí le estará dando un uso al cobre de Minecraft. En el siguiente puesto te presentaré al Wild Animals add-on. Este complemento hará una variedad de animales nuevos que aparecen en nuestros mundos de Minecraft. La mayoría de animales son agresivos, además que otros se pueden domesticar para defenderse de las turbas y algunos animales se pueden montar. Todos los animales se pueden encontrar en nuestros mundos de Minecraft, como sería en el mundo real. Algunos son domesticables, otros son agresivos y otros no son capaces de domesticar. Entre los animales tendremos a los elefantes asiáticos y africanos, que los podemos encontrar en el bioma de la sabana y selva, e incluso con su nueva actualización podemos ahora crear mamuts. Contaremos con osos, claramente no son posibles de domesticar, además que si nos llega a ver este oso nos empezará
para atacar. Tendremos los grandes felinos, como son los leones, que aparecen en el bioma de sabana y jungla. Contaremos con los cocodrilos, que se pueden encontrar en los pantanos, con un 10% de posibilidades que aparezca un cocodrilo blanco. Así tendremos muchos animales más, que se pueden encontrar en biomas forestales, que definitivamente cambiarán nuestro mundo de Minecraft en cómo lo conocemos. En este siguiente puesto tenemos al que se llama Waypoint System Add-on. Crea puntos de referencia por una teletransportación rápida. Waypoint System nos permite teletransportarnos de un lugar a otro muy fácilmente. Un waypoint es un punto en el mundo donde puedes ir siempre, puedes teletransportarte desde cualquier distancia. Puedes crear un waypoint en cualquier parte del mundo y en cualquier dimensión. Con este complemento, cada nuevo jugador que se una al mundo recibirá un elemento llamado menú waypoint. Cuando lo usa, se abre una ventana de interfaz de usuario, a la cual debemos darle a crear nuevo waypoint. Deberemos ingresar algún nombre a esta ubicación, o de igual forma puedes dejar el predeterminado. Finalmente debemos darle clic a donde dice enviar, para de esa forma crear un waypoint en la dimensión donde estemos. Después de eso se creará un nuevo punto de ruta. Simplemente tendremos que presionar el botón para de esa forma teletransportarse al waypoint, siendo un complemento de bastante utilidad, principalmente en mundos multijugador o servidores, donde ocupamos ir a lugares bastante rápidos. Para este siguiente tenemos la actualización del True Weapons Add-on. Este complemento hará nuevas armas de diferentes materiales con diferentes habilidades según el tipo de arma. Tendremos cuchillos, katanas, espadas largas, maza de púas, abanico de guerra y entre muchas más. Todas estas armas las podemos encontrar en nuestro inventario en el apartado de equipo. Contaremos con armas de diferentes materiales, de igual forma de distintos diseños y distintas habilidades. Tendremos de armas que tendrán el cooldown, el cual hará más daño en combate, o armas con más velocidad y armas mucho más grandes que otras. Y si eso no fuera poco, además podremos agregarle encantamientos o de igual forma mejorarlas. Tendremos la amadena, que está destruyendo bloques con mucha afinidad y tiene un daño terrible y muy pesado. Es como el cuchillo pero con menos durabilidad. Todas estas armas las podemos elaborar desde nuestra mesa de elaboración o de crafteo, desactivando la siguiente opción para ver de esa forma las recetas de estas nuevas armas. Sin duda un complemento que a la gran mayoría les puede interesar. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Instant Farm. Este es un addon que haría bloques para generar granjas automáticas y mecanismos de redstone en poco tiempo. Instant Farm es un addon que ayuda a los jugadores que no tienen conocimiento de redstone o crear mecanismos. Ahora podrás crear todo esto con simplemente herramientas y bloques. Crea granjas de turbas pacíficas y hostiles o cultivos de granjas con un solo clic. Todos los bloques tienen su propia receta de fabricación. Algunos solo funcionan en dimensiones como el Nether o el End. Vamos a contar con granjas de cultivo, las cuales van a tener patatas, zanahorias, pan o remolacha. De igual forma tendremos granjas de bloques, como lo son de adoquines, basalto, lana. Asimismo tendremos mega granjas de bambú, caña de azúcar y entre muchos más, como lo que sería también de oro. El siguiente complemento lleva el nombre de Seedscraft Add-on. Seedscraft es un complemento para Minecraft que crea poderosas armas estacionarias que puedes usar para aplastar a todos los que se interpongan en tu camino. Actualmente hará la Fort Cannon, cada uno con sus usos y efectos visuales únicos. Actualmente Seedscraft hará dos armas estacionarias al juego, así como una gran cantidad de tipo de municiones para acompañarlas. Cada uno tiene sus propios efectos y fortalezas únicos. Puedes generar rápidamente los elementos del complemento utilizando el generador. Este complemento presenta actualmente al cañón como su principal arma de asedio. Viene con dos variantes que puedes mover a la izquierda o derecha, además que puede resistir algunos daños. Tendremos de igual forma el cañón del fuerte, principalmente defensivo, que prioriza la defensa sobre el ataque. Como resultado es muy difícil derribar una vez colocado. De esta manera podrás obtener su posición justo después de colocarlo. Tendremos de igual forma el taller de asedio, donde creas cada elemento de este complemento, entre comillas, porque utiliza la interfaz antigua del usuario comercial. Pasando al siguiente tenemos al que se llama Disenchanter Tape Add-on. Este complemento hará un nuevo bloque al juego llamado Disenchanter Tape. La mesa de desencantamiento es un bloque único que agrega una mecánica de desencantamiento completamente nueva al juego. Primeramente empezar con la elaboración o receta de esta nueva mesa. Estaría hecha a partir de bloques de obsidiana, fragmentos de amatista, un bloque de oro y una mesa de encantamiento. Para utilizar esta mesa deberemos colocar un libro o varios libros y en el centro de la mesa colocar el objeto que queremos desencantar. De igual forma agregar fragmentos de amatista en la ranura inferior derecha. Al hacer esto en automático estaremos desencantando esta herramienta o parte de armadura, al mismo tiempo que obtendremos el encantamiento, algo que sí resulta bastante útil en un survival. Contaremos con varias interfaces para la edición de bolsillo y para la edición clásica, que es la que están viendo ahora mismo. Para este siguiente puesto tenemos al que se llama Stun Tombs Add-on.
addon. Este complemento hará una tumba que aguardará tus cosas cuando mueras. Te permite teletransportarte a tu tumba para llegar más rápido. Al momento de la muerte se genera una tumba con el nombre del jugador y también te dará una llave que te permite abrir la tumba solo si te pertenece y lleva la llave correspondiente a la tumba. Si esta llave está encantada, te permitirá teletransportarte a la tumba que se generó en el momento de la muerte y recoger los elementos. Para abrir la tumba debemos golpear a la tumba con la llave y los elementos almacenados serán liberados. La llave tiene información que el jugador puede utilizar para guiarse y encontrar su tumba y también para saber a qué tumba corresponde la llave. La información también aparece en nuestro chat para verla más rápidamente. Si mueres en la lava, aparece un cubo de tierra que protege la tumba y así cuando te teletransportes no te quemarás al intentar abrirla. Un addon que sí o sí nos servirá de mucho. Pero bueno chicos, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.